amigos, abrimos la segunda hora de Brujos y Científicos hasta las 16. Estamos aquí en el aire de la azotea donde se respira mejor. Los saludo a mi amigo Samuel Zamorano. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Valentín? ¿Todo bien? Bien, con esta tarde intensa de actividades, ¿no? Muchas noticias, creo que una de las del día la vamos a desarrollar en un ratito nada más. Tenemos en la ciudad de Mar del Plata, seremos sede del primer congreso del trabajo, el primer congreso bonaerense del trabajo. Mucha cantidad de gente que viene, muchos amigos también. Está nuestro querido Luis Roa, el doctor Lucho Roa, que ya está, creo que llegando a Mar del Plata. Jueves y viernes va a ser. Jueves y viernes, exacto. Ya me han pasado todo el itinerario. Nosotros vamos a meternos de lleno en este congreso y tenemos en línea nada más y nada menos que a Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Walter, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. ¿Qué tal, Valentín? Un saludo ahí a la mesa, a todo el equipo y a toda la audiencia también. Un placer saludarte. Bueno, en la antesala de este primer congreso bonaerense del trabajo, ¿qué expectativas tenés, Walter? No, mirá, hasta recién estuve hablando con mis compañeros y mis compañeras que ya están ahí organizando todo para mañana, y la verdad que hay una adhesión muy grande, muy importante, muy entusiasta de muchos compañeros y compañeras del mundo del trabajo, ¿no? Puntualmente del sector laboral, del sector sindical hay un montón de compañeros que se han anotado, se han inscrito a formar parte de los paneles, pero también tengo que destacar que hay un sector importante de la industria, de la ruralidad, también del puerto, de todo lo que es el trabajo marítimo, fluvial. Hay grandes empresas también. Y después, bueno, sectores de la educación, sectores de la salud, profesionales del derecho. La verdad que en la antesala todo indica que vamos a tener 2 jornadas muy importantes, generando discusión, debate, reflexión, y también contarte que nosotros vamos a tener en cada panel, cada comisión vamos a tener redactores. Por ende la idea es trabajar un documento de todo lo que se discute, lo que de alguna forma u otra va a generar el debate, va a generar los posicionamientos de cada sector, y obviamente sacar un documento unificado desde la provincia de Buenos Aires, con una participación federal, porque hay muchos compañeros y compañeras, muchos sectores del resto de las provincias que van a participar, por ende un documento desde la provincia de Buenos Aires, pero con una connotación federal muy importante hacia el resto del territorio nacional. Así que la verdad que tenemos una buena expectativa de algo, como bien vos lo decías cuando lo anunciabas, es el primer congreso bonaerense del trabajo, y sinceramente emulando eso que para nosotros fue histórico, que fue el congreso de la productividad de Juan Domingo Perón allá en 1954, ¿no? Salvando la distancia política y del tiempo, uno considera que la provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Trabajo, articula en términos institucionales el debate, la discusión y la reflexión. Walter, más allá de algunos de los puntos que fuiste tocando, que ya los vamos a hablar en detalle porque hay cuestiones importantes y que Mar del Plata tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que mencionabas, ¿con qué panorama se llega desde tu cartera a este primer Congreso del Trabajo bonaerense, teniendo en cuenta la coyuntura nacional y que Buenos Aires es la provincia, económicamente hablando, y con la mayor cantidad de brazos que trabajan de la República Argentina? No, como vos bien decís, el 50%, más del 50% de todo lo que se produce en la República Argentina está radicado en la provincia de Buenos Aires. Y cuando vos tenés un gobierno que se jacta de que tener política industrial es no tener política industrial, y esto perjudica y por sobremanera a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por su estructura industrial, y que vos te encontrás que todos los días tenés muchas dificultades, tenés un proceso de cierre y despido, ¿no? A ver, la semana pasada cerró el jueves una planta
de 120 trabajadores en Ramallo. Ayer estuvimos hasta las 10 de la noche tratando de hacer todo lo posible para sostener los puestos de trabajo de Granja Tres Arroyos. Una situación muy difícil. Pero sí quiero destacar esto, que ante la dificultad, nosotros entendemos que hay que hacer un pequeño alto en el camino y desde el marco institucional del Ministerio, discutir, debatir y tener proyección del trabajo en términos federales, un trabajo con derecho, un trabajo digno, que es lo que nosotros necesitamos como alternativa para salir de este gobierno de extrema derecha que se dedica a la timba financiera en términos locales y en términos internacionales. La coyuntura manda, Walter, y en este caso tenemos que consultarte cómo recibiste vos la noticia de la intervención de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, cómo recibiste esta noticia y qué preocupación, qué análisis haces de cara a estos tiempos que se viven. Mirá, la Unión Obrera Metalúrgica tuvo 3 intervenciones a lo largo de la historia y 2 fueron en régimen de dictadura militar y la tercera en un proceso, y esto es una cuestión mía personal como militante, en un proceso de precarización democrática, ¿no? Yo en este marco, en este contexto, no le basta con la pseudo modernización laboral, sino que ser voluntad de los trabajadores y las trabajadoras en constituir, defender y encuadrarse dentro de una organización sindical, como en este caso es la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Es, a ver, el escollo de la extrema derecha para imponer estos rigis, ¿no? Que si vos ves un rigi sin el acompañamiento del Estado, sin el marco legal, bueno, vos te vas a una forestal, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que, para configurar la forestal, necesitan que no haya organizaciones sindicales, y van en ese sentido y en ese camino, ¿no? Uh-huh. Walter, mencionabas cuando comenzábamos la entrevista, el tema del puerto es algo que mantiene en vilo a buena parte de la ciudad. Estamos hablando de la actividad pesquera en Mar del Plata, representa el 30% aproximadamente del Producto Bruto de la ciudad de General Pueyrredón. Es un motor de la economía marplatense, si los hay, no solo en la actividad directa, sino en lo indirecto, ¿no? Todo lo que genera el trabajador que cobre y que va a gastar su salario a los negocios del puerto, en el centro, en los comercios, todo lo que derrama la actividad portuaria con respecto a la actividad pesquera. Hoy por hoy están en vilo, se movilizó, ayer hubo un plenario de trabajadores en el ingreso al puerto. La CGT Regional Mar del Plata declaró el estado de movilización, alerta y emergencia, no solo de los gremios portuarios y marítimos, sino de todo el movimiento obrero marplatense. Allí lo veíamos a Miguel Guglielmotti, que es uno de los referentes justamente de la CGT Mar del Plata, encabezando este reclamo en el día de ayer. Contanos qué lectura tenés con respecto al tema de esto de, obviamente, la actividad la rige la nación, ¿verdad? Y ahí está la cuestión, justamente en esto de la flota fresquera, costera, pesquera, que es la actividad más que deja más trabajo en tierra, tiene un cierto porcentaje de las capturas. Lo que quieren hacer es sacarle ese porcentaje para darle más a la flota congeladora, que es justamente la que no deja ningún tipo de trabajo en tierra. ¿Cuál es tu lectura en esto? Entiendo que los representantes de los gremios van a estar presentes en este Congreso del Trabajo. Mirá, a ver, yo estuve 2 veces con los compañeros y las compañeras de todo el sector portuario, y la verdad que para la jornada de mañana y pasado, lo de la situación portuaria es un capítulo aparte. Uh-huh. Y es un capítulo aparte por la importancia que se merece el cuadro de situación, ¿no? Donde, como vos bien describías, la posición del gobierno de extrema derecha del presidente Milei es erradicar la actividad en el marco, en el contexto del puerto, ¿no? Como transferir esta productividad, esta producción que depende del mar, en vez de ser manufacturada,
en nuestros puertos con mano de obra criolla, trasladarla a los buques del transatlánticos para producirlo en ultramar. En esto el gobernador Axel Kicillof dio muestras claras cuando avanzó el presidente Milei, se hizo causa común con los gobernadores del puerto de los puertos de la Patagonia, y se pudo evitar. Ahora tenemos una situación, y permitime decir esta reflexión. Nosotros, yo opino que la primer violación de nuestra soberanía portuaria, marítima y fluvial la hacen a través de los trabajadores y las trabajadoras, excluyéndolo de la ley de contrato de trabajo. La pseudo-modernización laboral los saca de contexto. Los compañeros y las compañeras se tienen que remitir a leyes mucho más antiguas, como la de navegación, donde se le explica su situación laboral. Sinceramente, esto que decía Eva Perón, ¿no? Donde hay un trabajador y está la patria, el gobierno de extrema derecha no quiere que haya un marinero pescando en ultramar con leyes argentinas y con derechos argentinos. Por eso es de una significancia muy importante la defensa que nosotros tenemos que hacer portuario, marítimo y fluvial. Insisto con esto, vamos a desarrollar la actividad. La idea es sacar un documento para que se le pueda entregar en mano al gobernador cuál es el debate, cuál es la discusión, pero también cuál es la reflexión para salir, ¿no? Y potenciar la salida de esta situación que es lamentable. Walter, en el COSAPRO, el último que hubo, el Congreso de Salud de la provincia, no hubo representación de General Pueyrredón, tampoco lo hubo en el último Congreso Productivo. No sé si vas a contar con algún representante, ya sea de la Secretaría de la Producción de Mar del Plata, me imagino que no el intendente, Agustín Neme. No sé si te llama la atención también el silencio por parte del municipio en esta situación que está atravesando la pesca. La verdad que nos llama rotundamente la atención, ¿no? Porque, a ver, uno tiene que defender su pago chico, uno tiene que defender su patria chica, y en este caso vemos ausente la administración local. Desde ya nosotros lo que lo realizamos a puertas abiertas, y la convocatoria es amplia a discutir, a debatir, pero siempre defendiendo lo nuestro. Defendiendo nuestro trabajo, defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestras empresas. Y esto es lo que vamos a ratificar en estos días. Y subrayo esto, es muy importante. Nosotros tenemos una disputa de la provincia de Buenos Aires, tiene una disputa muy fuerte por el tema del canal de Magdalena, y la verdad que la administración moranense pretende defender la cuenca, pretende y defiende la cuenca del Paraná, y también la conexión en términos soberanos, estratégicos y productivos de los puertos de la provincia de Buenos Aires. Y el de Mar del Plata es uno de los más importantes. Walter, la última, ya te saco como ministro, déjame hacerte esta pregunta más a título como hombre de la política, como militante. ¿Está muy lejos el 2027? ¿Cómo ves a Axel Kicillof en esta carrera, con tantos sectores ya impulsando su posible candidatura a presidente? ¿Cómo lo ves vos en ese rol y en ese 2027 que se viene? No, mirá, a ver, hay una cuestión, por lo menos en mi opinión, que se trata de la prepotencia de la militancia, ¿no? Y en esto de la prepotencia de la militancia, bueno, Axel tiene 2 elecciones con amplia mayoría, un apoyo del pueblo trabajador rotundo, las 2 veces cuando se candidató como gobernador, ya de sus condiciones académicas, intelectuales, es un compañero trabajador que todas las mañanas, desde muy temprano, arranca y hasta ahora, hasta tardes horas de la noche, trabaja por administrar una de las provincias más importantes de la República. Así que yo entiendo que tiene todo el apoyo del pueblo trabajador de la provincia, como así también
de un montón de sectores que no son de la provincia de Buenos Aires para que él sea el emergente del movimiento peronista, ¿no? Vos lo ves con capacidad, por supuesto, imagino, ¿no? No solo lo veo con capacidad, sino también que tiene el carisma para hacerlo, ¿no? Bien, bien. Ministro Walter Correa, queremos agradecerte profundamente este ratito en la previa, en la antesala de este primer Congreso Bonaerense del Trabajo. Te estaremos viendo mañana y pasado. De verdad, muchísimas gracias por este ratito, ¿eh? No, por favor, gracias. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la antesala, decíamos, de este primer Congreso Bonaerense del Trabajo que tendrá lugar aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata. Interesante los dos puntos que tocamos con él, el tema de la UOM, que es muy preocupante. Vamos a ver cómo se va dando esta situación. Ayer hubo una movilización allí en la calle Alsina, que es muy cerquita de Plaza de Mayo, para que se den una idea, la UOM, un gremio histórico si los hay. Y por el otro lado, lo preocupante que está sucediendo aquí en Mar del Plata con el tema de la pesca, esto de pasar las cuotas a los barcos congeladores con la exhibición del trabajo en tierra de la fuerza laboral, en este caso marplatense, ¿no? Claro. Bueno, y de todo el sudeste bonaerense que trabaja en Mar del Plata. Repito, el 30% del Producto Bruto de Mar del Plata es la actividad portuaria, es la actividad de la pesca. Y coincido con Correa, me llama la atención y me atemoriza un poco el silencio del gobierno local por esta cuestión. En su momento ni siquiera Montenegro se atrevió tanto, porque Montenegro había hablado con respecto a esta situación en otra época, pero no lo están haciendo en estos momentos. Digo, es un tema que es clave, fundamental para el desarrollo de la ciudad. Es necesario que el intendente se ponga a la cabeza de este reclamo. Es necesario. Sí, recordemos el caso de Chubut. El gobernador de Chubut en su momento se plantó también. Es cierto. Y bueno, estamos hablando de un gobernador. Un intendente debería, al contrario, justamente por la cercanía política, totalmente tratar de aprovechar eso y no usar el silencio. Me parece que no es el idioma en este momento. Me parece que independientemente de los colores políticos, uno siempre brega por tener dirigentes que tengan autonomía y que puedan alzar la voz en aquello que es importante para la ciudad y no tengan que pedir permiso. Me parece que esa sería la conclusión, independientemente del partido. En todo caso, Valentín, una mesa chica, decir, che, mirá, yo soy el intendente de Mar del Plata, en este tema no puedo no opinar a favor del trabajo para Mar del Plata. Me lo tendrás que eximir y si no, será un rompimiento, pero lo tenés que hacer. Me parece que no pueden ni alzar la voz en una reunión de esa. No sé si llega a la mesa chica. Claro, me parece que no. Amigos, estamos haciendo brujos y científicos. Gran nota con el ministro de Trabajo, el trabajo nuestro también, nuestro querido Aníbal Alexandrescu, la producción, para que ustedes puedan escuchar la palabra del ministro. Nosotros vamos con algo de música, claro que sí, en esta tarde de miércoles. Dale. Doctor. Together, now I need you more.
Estamos escuchando Let's Spend the Night Together, no por los Rolling Stones. ¿Qué están pasando? Un cover, sí, pero si lo hace el Duque Blanco, David Bowie, creo que vale la pena. Let's spend the night together. They said we were too young. Our kind of love was no fun. But our love comes from above. Do it. Let's make love. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Fui a tomar un mate, Samu. Muy bien, me parece bárbaro. Volví porque usted tiene en sus manos información de Mar del Plata con proyección internacional. En este caso con una noticia que no nos genera ningún tipo de alegría. Sí, estamos hablando de lo que sucedió con la abogada marplatense y militante Victoria Pi de la Serra, que junto con otro marplatense, Lautaro Rivera, habían sido secuestrados, ni más ni menos, por el gobierno israelí. En la flota internacional Sumut Global, se llama la flota, que iba a llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Había también un convoy terrestre que llevaba esta ayuda, pero también fue interceptado. Victoria Pi de la Serra estuvo incomunicada, estuvo privada de su libertad durante unos cuantos días, primero en unas embarcaciones cárcel en el mar Mediterráneo, cuando estaban de camino hacia la Franja de Gaza, y luego ya en el continente estuvo también incomunicada, en ese caso ya por 24 horas, pero fue una experiencia del todo trágica, ¿sí? Que si bien había comenzado bien, durante casi un mes de navegación, fueron interceptados violentamente por fuerzas israelíes que los trasladaron a barcos cárcel, como decía, completamente ilegal, ¿no? Por supuesto, la situación en donde sufrieron torturas, humillaciones y condiciones inhumanas. También estuvieron incomunicados, sin acceso a abogados ni representantes consulares, esposados casi todo el tiempo, con privaciones básicas y sometidos a terror psicológico. Hubo compañeros y compañeras de esta expedición que fueron maltratados y heridos, y la violencia fue aún mayor en otra de estas embarcaciones, que no la que le tocó justamente a Victoria, quien acaba de llegar hace minutos nada más a Mar del Plata, después de todo este periplo, después de toda esta odisea sin lugar a dudas, ¿sí? Tras la deportación a Turquía, recibieron algo de ayuda, pero la Cancillería Argentina no intervino como se esperaba, ¿sí? La ayuda humanitaria lamentablemente quedó varada y las embarcaciones quedaron abandonadas, varadas en el mar, lo cual también constituye un peligro total para la navegación del mar Mediterráneo. Totalmente. Como les decía, Victoria acaba de llegar, Victoria Pi de la Serra, abogada marplatense, acaba de llegar a Mar del Plata. Estuvimos recién en la terminal ferroautomotora, en donde al bajar del colectivo decía lo siguiente. Bueno, la experiencia fue, en un principio fue fantástico hasta que nos interceptaron. ¿Cuántos días de navegación llevaban cuando nosotros llevamos prácticamente un mes de navegación. Nosotros habíamos tenido una intercepción parcial el día 29 de abril, que había tenido cierto nivel de violencia. El día 18 de mayo la intercepción comenzó temprano a la mañana, duró hasta el otro día, el 19 de mayo fue el último barco que fue interceptado, pero en esta ocasión el sionismo tenía preparados 2 embarcaciones cárcel, absolutamente ilegales y clandestinas, con contenedores en donde muchos de nuestros compañeros han recibido torturas. Tenemos lógicamente compañeros con fracturas de todo tipo, hubo abusos sexuales. Las condiciones de esa cárcel era con agua limitada, con pan, con baños limitados que ni siquiera tenían tratamiento químico, con burlas, humillaciones, vejaciones de distinto tenor. Luego nos llevaron a las cárceles con todo el circo que armó Bengavir, no solamente para humillar, sino... Eso ya en tierra. Eso ya en tierra, en el puerto de Ashdod. Después nos separaron, digamos, obviamente entre hombres y mujeres, para llevarnos a prisión, y ahí nos tuvieron en todo este tiempo sin poder dormir. En nuestro caso estuvimos esposados 22 de las 24 horas que estuvimos en prisión.
sin agua, o sea, tomábamos agua de un grifo que desconocemos, digamos, la calidad del agua, gente que además le han inyectado sustancias que desconocemos de qué se trata, sin prácticamente comida y sin dejarnos en paz ni 5 minutos, con un terror psicológico, lógicamente vinculado a no dejarnos saber ni siquiera dónde íbamos. No nos dejaron ver los abogados, no Bien, pudimos ahí ver estaba entonces, sí, un fragmento del testimonio de la abogada marplatense Victoria Pi de la Serra. Tremendo, ¿eh? Hace instantes, nada más acaba de llegar a Mar del Plata, después de todo este periplo, recapitulamos, estuvo en una misión humanitaria, en una flota llamada Global Sumud, en dirección a la Franja de Gaza para brindar ayuda justamente por el bloqueo que mantiene el gobierno israelí sobre este territorio. Fueron interceptados en el mar Mediterráneo, fueron encarcelados en principio en barcos cárcel, algo ya tétrico, por demás fuera del derecho, y luego en una prisión en donde el propio ministro, uno de los ministros del gobierno de Israel, para hablar en que ellos los verdugueó, ¿no? Cuando iban llegando, una cuestión insólita, verdaderamente, un ministro de un gobierno verdugueando presos políticos, si se quiere, o no sé en calidad de qué tampoco llegaban, porque para hacer una tarea humanitaria no se puede ser encarcelado. Me parece que en esta cuestión puntual de la flotilla humanitaria se pone en jaque todo argumento que se pueda tener respecto a la política, incluso los más bestiales, los más brutales, los que mezclan la política con el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel. Me parece que en estas cuestiones ya no hay argumento posible. Digo, hasta el ilógico argumento de usan niños como escudos, que es una barbaridad, pero que la siguen diciendo. Ya en este caso, ¿qué pueden decir? De una flotilla humanitaria que lleva ayuda a un pueblo que realmente está sumido en la pobreza. Después tendrá cada uno su postura si quieren y podemos discutirla. Pero ¿cuál es el sentido de evadir toda norma del derecho internacional secuestrando una embarcación en aguas internacionales? ¿A nombre de qué? ¿En qué sentido? Bueno, en sostener esto. Sí, gente con el rostro tapado, era lo que abordaba estos veleros. Estamos hablando, no era una flota naval militar, estamos hablando eran 50 veleros pequeños, de menor porte, que estaban atravesando justamente para llevar comida, que también quedó todo abandonado. ¿Sí? Todo, la ayuda humanitaria y los veleros quedaron abandonados en el medio del mar. Supongo que alguien se encargará de retirarlos, porque, repito, es hasta un peligro para la navegabilidad del mar Mediterráneo. Un gran testimonio que trajo Samu, amigos, con la palabra de Victoria Pi de la Serra. Le mandamos un abrazo grande, bueno, se lo has dado vos, pero nosotros hemos hablado acá. Claro, hemos hecho en la mateada por Gaza, las actividades que se han ido realizando. Bueno, el apoyo entonces para lo que ha sucedido, en este caso con una marplatense en esa embarcación. Nosotros estamos haciendo Brujos y Científicos, amigos, hasta las 16. Estamos aquí en el aire de la azotea. Recuerden que se comunican con nosotros al 2235 828700. Un poco de magia y un poco de datos duros. Estamos haciendo Brujos y Científicos. Seguimos haciendo Brujos y Científicos. Samu, tengo para contarte y hacer una recomendación del plano literario, pero que además es una noticia que a nosotros nos llena de alegría. Se ha reconocido, se le ha dado la declaración de interés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero ¿por qué no pensar traerlo aquí en Mar del Plata? Al libro Sí, dos mamás, con la autoría de Pamela Viciarelli, que ella junto a su pareja, Mariana Blanco, tiene una historia formidable con sus 2 hijas, pero además de poder llevarlo y contarlo a través de este libro que es Sí, dos mamás. Pero no lo voy a contar yo, lo va a contar ella porque tenemos en línea a Pamela Viciarelli. Pame, buenas tardes. Valentín Belce y Samuel Zamorano te saludan. Hola Valen, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos y a todo el equipo que está haciendo este programa. Primero, felicitaciones por esta declaración. ¿Qué te generó haber sido recibida allí en la legislatura con el trabajo que vienen realizando? Sí, la verdad que fue un día muy emocionante. La verdad que entrar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el lugar que hoy nosotras elegimos para vivir en un mes tan importante, porque fue el mes de las familias y también se viene el mes del orgullo. Así que bueno, ese día se juntaron un montón de emociones. La legislatura
reconoció este cuento, no solo el legislador Andrés Lablunta, sino también los otros legisladores que acompañaban el proyecto. Fue hermoso, fue emotivo estar ahí con mi compañera, con nuestras hijas. Es la primera vez que la legislatura reconoce un cuento infantil de dos mamás, si bien tiene una historia larga con la diversidad y la cultura y todo lo que es referido a nuestra comunidad. Era la primera vez que sucedía algo así que bueno, histórico y también emocionante. Si bien también está declarado de interés por el Congreso de la Nación, bueno, estar ahí presente en la legislatura fue muy emotivo. ¿Sigue siendo llamativo y problemático para alguna gente en estos tiempos que haya niñas que tienen dos mamás, Pame? Y la verdad es que estamos viviendo como comunidad un tiempo muy difícil, muy hostil. Yo contaba ese día en la legislatura que si bien nosotros estábamos ahí recibiendo un premio y estábamos siendo homenajeadas, cuando cruzamos la puerta de cualquier lugar, nosotras y nuestras historias y nuestras vidas siguen siendo cuestionadas, siguen siendo amenazadas y por supuesto que hay un crimen de odio cada 38 horas en la Argentina. Entonces, de ser algunos años el país, el primero de Latinoamérica en aprobar el matrimonio igualitario, hace ya más de 14 años, a estar viviendo hoy que nuestras familias son cuestionadas, que son amenazadas, que son discriminadas, es difícil. Nosotras como mamás de dos niñas que están en el cole y que todos los días hacen su vida con sus rutinas, bueno, estamos comprometidas a dar las luchas que tenemos que dar para que ninguna familia más tenga que sufrir ningún tipo de violencia. Estamos con una agenda muy difícil, con derechos que quieren cercenarse y bueno, vamos a hacer todo lo posible siempre para que sea lo contrario y que nuestras familias sigan siendo visibilizadas, respetadas y por supuesto estar en los lugares donde se discuten las leyes y se discuten un montón de cosas es re importante. Pamela, cuando hablas de estas situaciones de odio, de hate, como se habla hoy también en redes, parten desde el anonimato justamente de las redes sociales, en donde hoy cualquiera puede decir cualquiera esgrimiendo una identidad falsa. Bueno, lamentablemente vemos que a veces desde esferas del poder también se va adelante con estos discursos de odio, ya no sea el caso puntual o sí, pero ¿desde dónde lo identificás más esta problemática? Bueno, lo vivimos como comunidad recientemente cuando el presidente en Davos asoció la homosexualidad con la pedofilia. Entonces, si es ese lugar, que es el máximo lugar de poder del Estado de la Nación, dicen esas barbaridades, ya todo el mundo se siente empoderado para decir lo que piensa sin ningún tipo de respeto hacia el otro. Entonces creo que hoy ya no hay ninguna línea, se cruzaron todas. Es por eso que, bueno, nosotras estamos atentas, alertas, y si bien recibimos obviamente el hate de un montón de personas, siempre nos vamos a quedar con lo otro, que es lo que nos mueve, y es el amor y lo que hace que se cumplan los sueños, que en nuestro caso tenemos una comunidad hermosa en la cual cuidamos día a día, porque ahí hay sueños, hay familias que quieren formarse, tratamos de informar sobre las leyes, de cuidarnos en ese sentido, porque yo siento que en algún momento esto se va a terminar, es decir, esta violencia extrema en la que estamos viviendo ahora, ojalá cada vez falte menos para que no suceda nunca más. De eso también hablamos un poco en la legislatura, pero bueno, viene estando así la cosa, entonces y también acá en el Congreso se dan discusiones que decís, nunca pensé que iba a volver a escuchar algunas cosas y sin embargo estamos retrocediendo en materia de derechos al país que supimos ser en algún momento. Te propongo, me gusta ese hilo por donde encaraste. Vamos por ese lado, por el lado de lo lindo, del amor, de los buenos gestos. Contanos un poco de esas experiencias también, en dónde se dan, en el día a día. Tal vez uno empieza a creer que lo más natural y lo más normal sería justamente que no llame la atención nada, ¿no? Ni siquiera decir, mira qué lindo lo que están haciendo, ni siquiera eso, nada que aclarar, como cualquier otra familia, ¿verdad? Sí, exacto, pero bueno, eso es un poco la discusión que estamos dando y es por eso que tener el cuento como herramienta de transformación, entrar a los colegios con una herramienta que a veces las profes o las senios no tienen a mano, más hoy con el desguace que hay en la Ley de Educación Sexual Integral, donde hay colegios que ni siquiera aplican absolutamente nada referido a esto. Bueno, creemos que el cuento forma parte de eso. Para mí ir a charlar con chicos y chicas de séptimo grado y hablar de las leyes, hablar de la fertilización asistida, hablar del matrimonio igualitario,
y contarles una historia a pibes que son adolescentes y están transitando por un montón de etapas, y para que no les pase lo que me pasó a mí en su momento, que yo dije, uy, me gustan las mujeres, nunca voy a poder formar mi familia, porque tenía ese chip y porque nunca había escuchado otro tipo de historias, más que la de correte, la de no vas a poder hacer nada si sos eso. Y bueno, justamente hoy nosotras queremos que los chicos y las chicas, las adolescentes sepan que si hay amor, hay sueños, todo se puede hacer realidad, porque vivimos en un país, gracias a Dios, y más allá de todo lo que está pasando, que es pionero en derechos y en diversidad, y bueno, eso lo vamos a seguir defendiendo siempre, pero que otros lo puedan ver en una familia que va al cole con sus 2 hijas, y que está en el día a día permanentemente visibilizando todo, eso es lo que a nosotros más nos llena y con lo que más nos quedamos. Para los que te conocemos, Pami, seguimos también tus redes de Dos Mamás Argentinas, pueden conocer a sus hijas, a Juana y Eva, que son unas chicas realmente muy dulces, son amorosas, pero contanos vos, a toda la gente que está escuchando aquí en Mar del Plata, ¿quiénes son Juana y Eva y cómo llevan esta vida también junto con el libro y con la visibilización de su familia de 4? Bueno, Juana y Eva son nuestras hijas de 2 mamás, 2 niñas hermosas, curiosas, preguntonas, que conocen su historia desde el día 0 y que saben que lo primero que tuvieron sus mamás para que hoy ellas estén en casa es muchísimo amor y mucho deseo. Saben lo que soñamos cada uno de sus nombres, y hoy poder, ya que están un poquito más grandes, y poder contarle cada día con un poquito más de detalles todo lo que siempre soñamos con respecto a nuestra familia, para nosotras y para ellos, para ellas es hermoso. Hace poquito que adoptamos una perrita de un refugio y completamos y dijimos, bueno, cerramos la familia, no más hermanitos, ni hermanitos, ni perritos, así que bueno, todo eso del día a día que hace una familia y estar viviéndolo con ellas es sumamente hermoso. Se emocionan cuando nos llaman de la legislatura, cuando tenemos que ir a algún cole a contar la historia, porque ellas saben, o sea, a mí me dice, ¿por qué no te casaste antes con mamá? Y porque no podía. Claro. Y bueno, ¿pero por qué no se podían casar? Y bueno, explicarles que no existía esa ley, que las personas que del mismo sexo que se gustaban solamente podían amarse pero no podían casarse, y lo importante que es casarse por si algún día a mí me pasa algo. Y bueno, hoy que ya son un poco más grandes, estar contándoles todo eso es obviamente que nos llena un montón de orgullo. Maravilloso, Pame. Nosotros queremos sumarnos a esos buenos deseos y esa alegría de lo que han generado ustedes dos con esa familia hermosa, y además con el libro de Sí, Dos Mamás, que invitamos a la gente que lo busque. Pame, gracias de verdad, y por qué no te dejo la iniciativa de poder presentarlo aquí en Mar del Plata, ¿no? Sería un gusto y un honor, así que seguramente armemos algo para que sea en ese sentido. Dale, Pame, te mandamos un abrazo grande y gracias. Un beso enorme. Chau, que tengan buenas tardes. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Pamela Viciarelli, autora del libro Sí, Dos Mamás. Ella junto a Mariana Blanco, su pareja, tuvieron a Juana y a Eva con el método Ropa, y además dan un testimonio permanente de lo que se debe luchar para naturalizar todo tipo de familia y que no haya ningún sesgo que le impida a esas 2 niñas crecer con tanto amor como lo hacen. Llegar a esto, ¿no? Al comentario, a la ausencia de comentario, obviamente por la negativa, pero también por la positiva, ¿no? Claro. Nada que aclarar, nada, mira qué lindo, nada tampoco. Nada. Es normal. Hola, Exacto. ¿qué tal? Sí, somos la mamá, vos la mamá también. Ah, perfecto. Exacto. Pasá, adelante. Exactamente. Bueno, amigos, vamos a ver, vamos a organizarlo, que para traer el libro, la presentación del libro puede estar muy bueno. Amigos, estamos en Brujos y Científicos, nos queda un ratito más de programa y nos queda un querido amigo de la casa. De chicos, nos decían que debíamos estudiar de memoria. Pero en Brujos y Científicos, la historia se estudia con memoria. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Abrimos el espacio del profe Federico Mendoza Correa para pensar y debatir juntos. Bueno, amigos, vamos a presentarlo a nuestro querido Fede Mendoza Correa. Hemos puesto 3 hinchas de Boca en la mesa con la preocupación, la alegría por lo que pasó el otro día en el Kempes, pero ahora la preocupación que es lo que nos toca a nosotros. ¿Cómo anda, mi querido Fede? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien.
¿Se escucha bien ahí el audífono? Más o menos, pero no hay problema. Bueno, ¿Cuál? No sé cuál es. ¿Es este? Si no es necesario, no lo... No pasa nada, no. Bueno, ¿qué pasa? ¿Nos da alegría o no nos da alegría? Vamos a saltar este debate. Que pierde el clásico rival, viejo. Sí, nos da alegría. Nos da alegría. Me dio tanta alegría que preparé algo sobre la Revolución de Mayo. Bien. Qué karma Belgrano, ¿no? Para los amigos hinchas de River. Tremendo. Ahora nos toca a nosotros. Bueno, Yo ya estoy medio satisfecho, te digo la verdad. No, pero que si gana Boca, salva el semestre, podríamos decir. Podemos decir. Ganó el clásico. Igual fue tremendo. Pasa a los octavos de final de la Libertadores, veremos. A ver qué pasa. Ya lo del otro día igual. A mí me llenó la barrita de energía. Bueno. Bueno, te felicito, Flaco. Bueno, qué bien. Es que el tipo es docente. Con qué poco que te alegrás, te faltó decir. A mí me generó mucho alivio, la verdad. Estaba preocupado por lo que se me podía venir. Tenía un cumpleaños donde había mucha gente de River que tenía que ir. Y yo prefiero ser feliz yo y que el resto... Claro, por supuesto. Totalmente. Escúchame, yo si soy el presidente de River, Di Carlo, Sí, Stefano Di Carlo. A ¿qué? vos te estoy hablando, Stefano Di Carlo. ¿Cómo vas? Primero que tuviste la mala suerte que la final se jugaba en cancha neutral, iba a ser en Córdoba, eso ya estaba escrito. Ya sabía. Pero ¿cómo vas a aceptar que tu equipo juegue contra Belgrano el día del cumpleaños del Potro Rodrigo? Era obvio que no podés ganar. Esa noche... Tocaba la Mona Jiménez esa noche, Todo. o sea, estaba todo dado. Hermoso. Parecía que estaba escrito. Sí. A veces ocurre eso, ¿no? Sí. Oye, de hecho, bueno, hay un pensamiento popular que cree que el destino de esta patria también estaba escrito. Y bueno, sobre eso se trata un poco esta columna. Vieron que pasamos recién, 25 de mayo, la semana de mayo, podemos decir. Y algo que es un fenómeno común, que es que, por ejemplo, si uno abría el celular, era normal ver que la gente comparte historias sobre los símbolos patrios, alguna frase hecha, comiendo un guiso, comiendo un locro, como... ¿Está todo bien? Sí. Sí, estoy acomodando. Un cúmulo de imágenes, podemos decir, que no necesariamente significan nada, ¿no? O sea, comerse un guiso uno lo puede hacer cualquier día, comerse un locro uno lo puede hacer cualquier día, y no por eso eso tiene que representar que esté cargado de algún tipo de contenido que dé sentido a algo. En ese sentido yo me puse a pensar, iba a preparar un documento para la organización en la que milito sobre la revolución, y dije, bueno, ¿qué hablar de Mayo hoy? ¿Cómo podemos contar Mayo hoy? ¿Qué tiene hoy Mayo para decirnos más allá de compartir Yo soy argentino? ¿Qué es lo que le pasa a un pueblo que puede cantar por los pibes de Malvinas y a su vez votar a Milei, que tiene de ídola a Margaret Thatcher, digamos, y que tiene una política de entregar la soberanía que tanto quizás costó construir? Y en ese marco de esas tensiones y esas disputas, me parecía interesante pensar en la historia hoy y en cómo es contada la historia. La historia fue, digamos, desde la historia, vieron que se hablaba mucho de que había una prehistoria. Bueno, esas designaciones y esas clasificaciones, como si hubiera algo que no formara parte del todo de la historia, ¿no? ¿Cuál es la historia que es prehistórica en términos comunes? General, el hombre de las cavernas. Bien, el hombre de las cavernas. ¿Y qué es lo que no tiene el hombre de las cavernas? No lee, registro. no escribe. No escribe. No está alfabetizado, ¿no? Exacto. O sea, el alfabeto es como el común denominador de lo que serían los humanos, y todo lo que es anterior a eso, bueno, es lo prehistórico, Claro. es prehumano, ¿no? Sí. Bueno, Es como el amateurismo en el fútbol. Claro. Es solamente porque no cobraban, pero jugaban al mismo deporte, Lo mismo, viejo. Totalmente. contra esa visión, un montón de historiadores pasaron a poner en valor las distintas formas de los pueblos de contar sus historias, con representaciones rupestres, con huellas, con cerámica, con música y los distintos medios que ha utilizado la historia para contar y narrar su mundo. En esa narración del mundo, bueno, se ha ido diversificando y adaptando a las tecnologías que hoy disponemos, ¿no? Hoy cualquiera puede contar historias, todo el mundo cuenta historias, todo el mundo hace historias, todo el mundo hace el storytelling. Bueno, no sé si lo han visto, que está muy de moda, ¿no? Contar desde que me voy a un supermercado es una historia, a contar que fui a la cancha, a contar que estoy viendo una obra de teatro, y ahí suceden una serie de fenómenos distintos, desde lo experimental, pero además desde la manera de narrar los hechos históricos, donde parece que la historia es más bien un consumo. Claro. ¿Sí? Digamos, cuando todo es historia, un poco que parece que deja de ser historia. De hecho, son las historias de Instagram con minúscula. Y bueno, ¿qué pasa con la historia de los pueblos?
Y ahí yo vuelvo a reivindicar algo que quizás hace un tiempo no me venía pasando, que es, bueno, el rol del pensamiento histórico. Me parece que hablábamos una de las últimas columnas sobre, bueno, estamos sobre el abismo y cartografiamos el abismo. Bueno, el pensamiento histórico me parece que puede ser una herramienta para poder tejer algún tipo de borde, ¿sí?, sobre lo que estamos viviendo ante la desregulación total. Bueno, empezar a regular, empezar a decir, bueno, ¿qué fue la Revolución de Mayo más allá de la escarapela? ¿Qué fue la Revolución de Mayo más allá de la bandera, más allá de Belgrano, más allá de San Martín? Y entonces, ¿por qué? Porque el pensamiento histórico requiere del análisis comparativo, de situarte en un momento, de contextualizar, de conocer en profundidad los sucesos y en dotar de sentido algo que de repente confronta con el video que compartió Milei por el 25 de mayo. No sé si lo vieron. Que tuve la desgracia de no poder verlo. Bueno, es lo un perdí. Espectáculo porque son como representaciones en Lego. ¿Sí? ¿Viste los Lego? Sí. Bueno, para armar. Donde aparece un personaje que parece a Milei, pero también se parece a un Belgrano. Leen un documento que dice cómo será la Argentina del futuro. Entran en una máquina del tiempo, aparece un DeLorean de Volver al Futuro. Entonces hay una iconografía mezclada entre el pasado, el presente, que los devuelve en la plaza, donde él está con Karina de la mano y el pueblo está viva la libertad, carajo. Bien, ok. ¿Qué tiene eso que ver con el 25 de mayo? Probablemente muy poco, ¿no? Casi cero, te diría. Para el sinsentido, bueno, el trabajo histórico me parece que ahí vuelve a ser relevante, vuelve a tener sentido por lo menos para uno, estar seguro de lo que viene a afirmar. Y entonces en ese camino, cuando pensamos, ¿qué fue la Revolución de Mayo de 1810? ¿Viste que a mí no te pasa que nadie dice que ese día empezó la guerra de la independencia de Argentina? No se habla de la guerra de independencia. Sí. Fue una guerra. O sea, sí, ¿no? Había escarapela, todo, pero a partir de ahí empezaron combates por la independencia que terminan con el cruce de los Andes y la declaración de la independencia en Argentina. O en las Provincias Unidas, ponele el nombre que quieras, pero... De hecho, la figura de French y Beruti de repente se empieza a entender cuál era realmente, lejos de esa imagen. Exacto. Iban a picarla. Lejos de la fecha, lejos de la efeméride. Claro. Por eso, bueno, no sé si nos va a dar el tiempo para explayarnos dentro del contexto histórico, pero sí es importante, por ejemplo, saber que es imposible comprender qué es lo que sucede en 1810 si no comprendemos qué es lo que pasaba en 1806 y en 1807 con las invasiones inglesas. Claro. Y que eso tampoco se explica si no entendemos por qué vinieron los británicos, Popham y Beresford en ese momento, o por qué el virreinato estaba en el Río de la Plata desde 1776. Cuál era la política de los Borbones. Entonces no podemos explicar nunca un proceso histórico sin comprender qué es lo que estaba sucediendo en el telón de fondo de eso. Y ahí me parece que hay dos conceptos claros que pueden ayudarnos a entender la Revolución de Mayo, que bueno, quizás quedará como tarea de las próximas columnas, se puede desarrollar, pero que viene que ver con la retroversión de la soberanía de los pueblos. ¿Sí? Cuando hablamos de que la Revolución de Mayo es una revolución es porque fundamentalmente transforma el orden vigente, ¿sí? Impone una nueva conformación. La primera junta, ¿no? 1810 se conforma la primera junta. ¿Cuál es la particularidad de la primera junta? Patria. Gobierno patrio. Ya no gobernaba un virrey, sino que una junta. Sí, ¿y quiénes gobernaban en esa junta? Claro, yo iba a decir la integración. Bueno, era variopinta, ¿no? Había un militar que la encabezaba, que era Cornelio Saavedra. Muy bien. Había quedado como legado de las invasiones inglesas, justamente. La primera milicia autóctona eran los patricios. Muy bien. Pero después había sacerdotes, abogados. Pero se habían retirado todas las autoridades coloniales. Sí. O sea, ese es el clave distinto. Claro. ¿Y por qué se hace esa primera junta? ¿Cuál es el fundamento que tienen los pueblos? Porque no fue solamente en el virreinato. ¿Sí? Esto se da en distintas partes. La ausencia de la corona española. Digo, ¿Y a quién situación... Bien, ante la ausencia de un rey, ¿a quién le vuelve el poder? Al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Todos nosotros. Bueno, pero en el los que dejaban entrar French y Beruti a la el pueblo tenía una representación corporal e institucional, que eran los cabildos. Claro. ¿Sí? Los cabildos participaban los vecinos, pero además se movilizaron los sectores populares. Pero además era la primera vez que había un régimen militar. Bueno, pensar en todos los personajes que se involucraron en esa revolución me parece que es... El imprentero ese, ¿no? Que también era necesario. Cursó algunas invitaciones. Pero también para entender la función de la imagen. Hoy en día se usa mucho cuando hablamos de la imagen y los símbolos. La imagen es hasta negociación política. Hoy una plaza llena vale para negociar, por ejemplo, una ley, ¿no? Bueno, pero muchas veces no importa lo que sucede en la marcha, importa más decir, mirá, llenamos la plaza, entonces mucha gente está de acuerdo. En ese momento importaba más poner el cuerpo, importaba más estar en la situación. Tenías que tener a las personas físicamente ahí, embistiendo y discutiendo corporalmente las ideas.
parece que hay algo de eso que nos sucede hoy con las imágenes que vemos y con lo que estaba en el pasado que requiere una... Mira, cortito, Nos vamos. algo de Revolución de Mayo, yo le trazo paralelismo con lo de 2001, perdón, me miran todo. 2001, cuando se forman, ante la ausencia de un gobierno prácticamente, se forman asambleas en los barrios y en las plazas, Claro. en todos lados. Misma La gente dinámica. que quería hablar de cómo seguimos adelante ahora después de esto. Mi querido Fede, un placer. Nos vemos. Bueno, sí, justo Mayo le daba pie Sí. para volar. Bueno, va a volver. Fede, Vamos a tomar un café, vamos a tomar un café y seguimos hablando. Una birra, ¿qué Quiero te pasa? me cago a trompada con Vamos, este tema. para cortar hasta el jueves. Amigos, nos vamos, nos quedamos sin más tiempo. Nos reencontramos el miércoles que viene para volver a ser brujos y científicos. Chau, que pasen bien.